¿Qué tal? Sé bienvenido a esta nueva entrega sobre nuestra ruta de aprendizaje en Laravel. En esta ocasión vamos a aprender a crear nuestro formulario para poder ingresar información a nuestra base de datos. ¿Sale? Entonces, una vez que... Déjame contraer algunas de las carpetas para que se vea más orden. Una vez que en el archivo .env, que está a nivel de la raíz, tú ingreses tus credenciales de acceso para, en este caso, MySQL, lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, va a ser establecer las dos URLs con las que el usuario va a poder interactuar. Una para que se le muestre el formulario y otra para que procese la información que está llegando desde ese formulario. Dicho lo anterior, entonces la primera que vamos a escribir es de tipo get. Entonces va a quedar del siguiente modo: route get, y le vamos a indicar que cuando el usuario escriba diagonal categoría, va a poder acceder a un controlador que aún no existe, pero que se va a llamar category controller. Y a su vez va a poder hacer uso de un método que se llama create. Este método create lo único que le va a desencadenar es el acceso a la vista que va a tener dicho formulario. Lo siguiente va a ser crear la ruta de tipo post, porque va a ser la que recogerá los datos y los almacenará en la tabla de la base de datos. Entonces escribimos route, dos puntos, post. Aquí cambiamos el verbo que se está utilizando y va a ser cuando escriba el usuario diagonal categoría diagonal nueva. ¿Sale? Y lo mismo, estamos apuntando hacia el mismo controlador, category controller, pero en vez del método create va a acceder al método store, ¿cierto? Entonces guardamos, vamos a la consola, tenemos el proceso que yo tenía en ejecución y hacemos el siguiente comando: php artisan make controller, y quedamos que se llamaba category controller. ¿Sale? Lo vamos a crear y seguidamente hacemos el modelo php artisan make model y del mismo nombre category. ¿El controlador para qué es? El controlador recibe las indicaciones de este archivo de rutas y ya sabe a qué clase y a qué método acceder. Y el modelo que acabo de crear, que se llama category, es porque es en el cual vamos a declarar directamente el nombre de la tabla con la cual vamos a poder interactuar para este ejercicio en específico, ¿sale? Entonces es un modelo por cada tabla existente en tu base de datos con la que le vayas a permitir al usuario interactuar. Entonces, ¿dónde se crearon estos dos archivos? Pues nos vamos en la carpeta raíz a la que se llama app, en http, mira, controllers, y aquí está category controller. De momento solo tiene la clase que creamos y que extiende de controller. Y nuestro modelo está un poquito más abajo, justo abajo de la carpeta de providers, y se llama category. Vamos a empezar por llenar este, en el cual vamos a declarar una propiedad o atributo de tipo protegida que se va a llamar table. ¿Sale? Si te causa duda esto de los alcances de acceso o niveles de acceso, te recomiendo que también cheques los videos que publico sobre programación orientada a objetos en PHP. Entonces le estamos indicando que la propiedad table va a ser de tipo protegido y va a tener el nombre de la tabla, categories. Esto lo estoy obteniendo, este nombre que acabo de escribir lo estoy obteniendo directo de la base de datos. Así se llama en la pequeña base de datos que creé. Vamos a guardar estos cambios, de momento es todo lo que necesitamos hacer ahí. Ahora, se supone que nosotros creamos interacción con dos métodos, create y store. Vamos a crear la lógica para cada uno de ellos. Son métodos públicos, entonces hacemos lo siguiente: public function create, no recibe parámetros al momento este método y nada más le hacemos que retorne del método view el acceso a una vista que se va a llamar categoría. Ustedes le pueden colocar el nombre que gusten, categoría. ¿Sale? ¿Dónde se va a crear ese archivo? Otra vez, a nivel de la raíz, buscamos la carpeta que se llama resources y buscamos la que se llama bios. Adentro de esta vamos a crear precisamente la que se llame categoría, perdón, categoría.blade.php.
esta es la vista que va a poder visualizar el usuario. Entonces lo único que hacemos es mandarla a llamar. Acuérdate que por defecto Laravel busca en la carpeta de views, así que no es necesario declarar la ruta completa, sino de cierto modo una ruta relativa. Y tampoco es necesario el uso de las extensiones, ni de .blade, ni mucho menos la de .php. Entonces, en esta vista le vamos a crear el formulario que diga con un H1 alta de categorías. ¿Sale? ¿Y qué es lo que va a tener este formulario? Bueno, pues va a tener un action. ¿Y hacia dónde va a apuntar? Aquí es muy importante que identifiquemos este detalle. El action es hacia donde se va a enviar la información para que sea procesada por otra lógica. Entonces, aquí en las rutas, ¿cuál de estos dos métodos quedamos que era para mostrar el formulario? El primero, ¿cierto? Entonces este no me sirve porque con este solamente le muestro la interfaz gráfica al usuario. ¿Cuál quedamos entonces que me va a procesar la información? Categoría nueva, exactamente. Entonces aquí le vamos a colocar en el action, diagonal, categoría, diagonal, nueva. Acuérdate de colocar el nombre del método, o el tipo de método en este caso, que sería post. Aquí vamos a crear de una vez. Acuérdate que esto es importante, si no Laravel no te va a permitir procesar las peticiones de los formularios. Nuestro campo de tipo oculto para evitar ataques de tipo CSRF. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear? 3 input bastante sencillos. Se van a llamar igual que los campos de la tabla que se llama categorías. Entonces el primero es name. El segundo es de tipo texto también, pero se va a llamar description. Y el último va a ser un select porque vamos a poderle indicar qué tipo de estatus tiene, si está como activo o inactivo. Entonces aquí le voy a colocar simplemente status. Y le voy a colocar aquí de tipo option las dos posibilidades que va a tener el usuario. En la primera va a ser como valor 1, pero visualmente el usuario va a leer activa. ¿Sale? Para que le sea más intuitivo a él. En la segunda va a ser el valor de 0, pero el usuario solamente va a leer inactiva. ¿Sale? Y al último un botón muy simple que diga que es de tipo submit. ¿Sale? Entonces vamos a guardar los cambios aquí. Ya procesamos la petición, el usuario ya está pudiendo ver mi formulario en la vista que se llama categoría. Ahora necesito cómo procesar esa información. ¿Sale? Dicho lo anterior, ¿te acuerdas que creamos un modelo que está teniendo acceso directo a la tabla que se llama categories? Sí, bueno, pues verifica, está en el namespace que se llama app. Necesitamos invocarlo para que el formulario, cuando la información le llega aquí, sepa a qué tabla lo puede guardar y lo pueda realizar. Eso lo logras haciendo un use de ese namespace. Y lo vamos a lograr así. Use app contra barra. ¿Y cómo se llama mi clase? Category. Entonces regresamos acá y le escribimos category. ¿Sale? De ese modo yo ya tengo un alcance de la tabla y por ende de sus columnas. ¿Sale? Entonces, ya que hice eso, ahora voy a crear el otro método. Se supone que ya procesé toda la lógica para el método de create, que es cuando el usuario puede visualizar mi formulario. Ahora voy a hacer lo propio para store. Entonces escribo public function store. Pero aquí sí va a recibir parámetros este método. ¿Cuáles van a ser? Por inyección de dependencias yo le indico que requiera a request. ¿A dónde está? Aquí arribita, miren. ¿Sale? Para que a su vez también le pueda hacer por inyección de dependencias conocimiento del objeto request. ¿Para qué me va a servir todo esto? Precisamente para poder leer los valores que me están llegando de cada campo del formulario. Entonces, aquí voy a declarar una variable que diga new category. ¿Sale? Y esto va a ser igual a new category.
Si te remites a los conceptos de programación orientada a objetos, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando le indico objeto igual a new y a una clase, pues simplemente lo que estoy haciendo es instanciar, ¿sale? Tener acceso a todo lo que engloba esta clase. Entonces, ahora yo le indico new category, va a acceder, ¿cómo se llamaba mi primer campo? Name, segundo description y el último status, ¿sale? Recuérdenlo. Entonces aquí le escribo name, ¿sale? Entonces aquí le voy a indicar después igual a input. ¿Y cómo se llama el primero? Name, ¿sale? De este modo lo voy a ir haciendo. Entonces después aquí le creo. Entonces aquí permítanme tantito por favor. Aquí sería request. Si no, no estoy haciendo uso de ese objeto que inyecté aquí, ¿sale? Entonces lo que sigue sería new category, que accede a description, va a ser igual a request, y a su vez accede al método input, que va a leer el campo del formulario que se llama description, ¿sale? Después new category accede a status, que va a ser igual a request, que accede al método input, y que aquí diga status, por ejemplo. Una vez que yo ya le indiqué al objeto request que acceda a todos los valores de mi formulario necesarios, yo simplemente le digo que el objeto new category acceda ahora al método save para que me almacene toda esta información, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es guardar cambios, pero antes vamos a hacer un return con una simple cadena de texto que diga se guardó con éxito, ¿sale? Vamos a guardar los cambios, regresamos al navegador y fíjense, aquí tengo el listado general del ejercicio con Adonis, pero es la misma información, ¿sale? Entonces vemos que las últimas dos categorías es educación mexicana y educación alemana, ¿sale? Entonces vamos a regresar a la ruta original que solo dice categorías. Perdón, mi servidor no está corriendo, entonces nada más déjenme ponerlo a trabajar. Y es, si no me equivoco, categoría en singular. ¿Sale? Aquí está, miren, mi formulario. Entonces lo que voy a hacer es curso Laravel. Un curso básico de Laravel. Y lo voy a mandar como inactivo. Vamos a enviar este procesamiento. Y vamos a ver que nos retorna. Y me dice, se guardó con éxito. Vamos a ver si esto es cierto. Acá tengo corriendo la instancia de este mismo proyecto, pero con... perdón, aquí tengo corriendo la instancia de Adonis, pero accediendo exactamente a la misma base de datos. Entonces lo que yo guardo acá con Laravel, acá lo puedo visualizar con Adonis. Vamos a recargar y vamos a ver. Miren, aquí está. Curso Laravel, un curso básico de Laravel. Y como estatus se fue, 0. ¿Sale? El usuario visualmente interpreta que es inactiva, pero a nivel de bases de datos por cuestiones de rendimiento y de mejor performance, pues lo dejamos como 0 o 1, ¿sale? Inactivo o activo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Necesitamos tener creado nuestro modelo que me permita acceder a la tabla de la base de datos. Recuerda siempre muy bien, por cada modelo que crees es el acceso o debe ser el acceso solo a una tabla, idealmente. Tengo creada la vista. El action es la ruta donde está el método store, es decir, donde estoy ya haciendo el procesamiento para guardar la información. Aquí me equivoqué, esto es en minúsculas. Le indico que es el método es post. Siempre incluyan por favor la protección CSRF-field, porque si no, aparte Laravel va a desconfiar del procesamiento de este formulario y no lo va a dejar llegar, porque va a decir que hay una discordancia
entre quien envía el formulario y lo que él espera recibir. ¿Sale? El controlador, acuérdense que tienen que incluir el namespace de donde está la clase category, que en este caso es el modelo. ¿Sale? Miren. Entonces tienen que hacer siempre uso de, así tal cual, use app contra barra category, para que puedan empezar ya a interactuar desde el controlador con el modelo y el modelo con la base de datos. ¿Sale? Aquí nada más creé dos métodos de carácter público. Este es create, que me permite retornar simplemente la vista donde está el formulario diseñado, y el método store, que es el que ya recibe cada uno de los valores y los lee con el objeto request por inyección de dependencias. Aquí hago la instanciación con la clase del modelo, leo uno a uno los valores y al final le indico al nuevo objeto instanciado, perdón, al objeto que hizo o que solicitó la instancia, que acceda al método save, ¿sale? Que sería como insert. ¿Sale? Acuérdate que si estamos viendo variación en cómo estamos haciendo el guardado de la información es porque estamos utilizando el ORM Eloquent, que es una capa de abstracción intermedia entre lo que es programación y lo que sería el lenguaje SQL en su estado puro. Finalmente, al procesarse todo esto, le estoy indicando que con un return simple, una cadena de texto que diga se guardó con éxito. ¿Sale? Aquí tengo mis dos URLs, la primera es de tipo get, porque con esta recibo la petición del usuario solo para mostrarle el formulario y por eso es get. La segunda es de tipo post porque ya voy con todos mis valores cargados del formulario y se los paso al método store, que es el que se va a encargar de hacer toda la lógica interna para poderlos guardar en la tabla de la base de datos. ¿Sale? Esto fue todo lo que tuvimos que hacer. Déjame contraer las carpetas. Acuérdate que para que esto funcione, pues ya tienes que tener todos tus credenciales de acceso en el archivo .env. Finalmente, aquí estamos viendo cómo si se ingresó. Podemos generar otra que diga curso Adonis, nada más, un curso básico de Adonis, y que esta sí se vaya como activa. Le pido que lo guarde, regreso acá, recargo. Y fíjate, curso Adonis, un curso básico de Adonis. Entonces estoy procesando con Laravel y con Adonis acá, nada más porque acababa de grabar el otro video. También estoy haciendo la muestra de toda la información contenida. Entonces espero que te guste, espero que te sea útil y nos vemos en una siguiente entrega. Hasta luego.